Pedro María era un fantasma tallado por la aridez de la frontera entre México y los Estados Unidos. Nacido y criado bajo el sol implacable del desierto de Sonora, se movía por aquel paisaje como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Cada cactus, cada cañón, cada sendero polvoriento era parte de su memoria de sangre. En los años 2000, él era un coyote, un traficante de personas, una figura susurrada en pueblos fronterizos desesperados. Su reputación era doble, caro, pero seguro. No era un hombre bueno, no en el sentido que el mundo civilizado entendía. Era una criatura pragmática, endurecida por la supervivencia, con ojos que reflejaban la vastedad vacía del desierto. Contar esta historia es una carga pesada, una inmersión en la oscuridad de un hombre. Y si pudieran darme la fuerza de 1000 suscriptores, sentiré que no estoy haciendo esto solo. Dejen en los comentarios desde qué ciudad o país acompañan este viaje, para que sepamos que no estamos solos en nuestras propias batallas. Su oficio era una ciencia brutal. Para Pedro, los migrantes eran carga, una mercancía preciosa y frágil que transportaba del punto A al punto B por un precio que garantizaba su dedicación exclusiva. Operaba con una frialdad calculada, un distanciamiento emocional que lo protegía de la sopa de desesperación y esperanza que lo rodeaba. Sin embargo, poseía un código de honor peculiar, casi extinto entre los de su calaña. No abandonaba a su carga. Nunca, mientras otros coyotes dejaban atrás a los débiles o los entregaban a bandidos por un pago extra, Pedro cumplía su parte del trato con la seriedad de un sacerdote realizando un rito sagrado. Esa integridad no nacía de la bondad, sino de un orgullo profesional sombrío. Él era el mejor en lo que hacía, y su palabra en medio de aquel infierno sin ley era lo único de valor que aún poseía. En aquel cruce específico, su carga consistía en una docena de almas, pero su enfoque fue atraído magnéticamente por una pequeña familia. Javier, un hombre con manos de agricultor y ojos llenos de un cansancio ancestral. Su esposa, Ana, cuyo rostro, aunque marcado por la preocupación, aún guardaba una belleza resiliente. Y su hija, Sofía, una niña de 6 años, con ojos tan oscuros y brillantes como la obsidiana. Eran el arquetipo de la esperanza desesperada, habiendo vendido todo lo que poseían por una mínima oportunidad de una vida diferente. Pedro los veía como veía a todos los demás, un contrato por cumplir, pero había algo en la forma en que la pequeña Sofía miraba la inmensidad del desierto, no con miedo, sino con una curiosidad reverente, que comenzó a corroer la armadura que había construido alrededor de su corazón. El primer vínculo se forjó sin palabras. Durante una breve parada, bajo la escasa sombra de una formación rocosa, Sofía se le acercó, mientras él estaba apartado, observando el horizonte. Ella extendió su pequeña mano, ofreciéndole la mitad de su galleta de maíz, lo último de sus escasas provisiones. Pedro la miró, su rostro una máscara de indiferencia, e hizo un gesto para que se alejara, pero la niña no retrocedió, simplemente se quedó allí, con la mano extendida. Un pequeño sacrificio ofrecido con la pureza que solo un niño posee. A regañadientes, tomó la galleta. Al tocar sus dedos, sintió la fragilidad de ella, un violento contraste con la aspereza de su propia existencia. Aquel gesto simple y silencioso fue la primera grieta en su mundo rígidamente controlado. El viaje se adentró en el corazón del desierto, y el entorno se convirtió en un enemigo activo. El sol era un martillo incandescente durante el día, y la noche traía un frío cortante que parecía infiltrarse en los huesos. Pedro guiaba al grupo con una eficiencia implacable, sus instintos afilados como vidrio roto. Les enseñó a encontrar humedad en los cactus, a leer las estrellas para no perderse y a moverse en silencio absoluto bajo el manto de la oscuridad. Era un maestro en ese dominio salvaje, y su competencia era lo único que
Se interponía entre esa gente y una muerte anónima y olvidada. No ofrecía consuelo ni palabras de aliento, solo instrucciones cortas y precisas. Su presencia era una garantía austera, la promesa de que, mientras lo siguieran, la muerte tendría que luchar para alcanzarlos. En una de esas noches heladas, mientras el grupo se acurrucaba en una pequeña cueva para protegerse del viento aullante, Pedro permaneció de guardia en la entrada, un centinela inmóvil contra el cielo estrellado. Podía oír los susurros de Javier y Ana, planeando un futuro que parecía una fantasía lejana. Un pequeño apartamento, un trabajo en la construcción, una escuela para Sofía. Eran sueños tan simples, tan humildes, que sonaban como una acusación a la brutalidad del mundo, que los forzaba a arriesgarlo todo por ellos. Pedro sintió un peso inusual en su pecho. Aquel sonido, el sonido de la esperanza humana, era un ruido extraño en su universo de silencio y supervivencia, y lo incomodaba profundamente, recordándole una parte de sí mismo que creía muerta hacía mucho tiempo. Más tarde esa noche, la pequeña Sofía, incapaz de dormir, caminó hacia él. El miedo era una sombra en su rostro. No dijo nada, solo se sentó a su lado, encogida, y miró hacia la oscuridad. Rompiendo su propio código de silencio, Pedro señaló al cielo. «¿Ves esas estrellas de allí?», murmuró, su voz ronca por el desuso. «Forman un escorpión. Dicen que guía a los viajeros perdidos». Sofía lo miró, sus ojos grandes y confiados. «¿Tú nos vas a guiar?», preguntó. Por un instante Pedro no vio a una cliente, sino a una niña confiándole su vida. «Te prometí que te llevaría al otro lado», dijo, y las palabras sonaron más como un juramento que como un simple contrato. «Ahora ve a dormir». La promesa quedó flotando en el aire frío del desierto, un vínculo sellado. A medida que el alba se acercaba en el último día de la travesía, un cambio sutil en la atmósfera puso los instintos de Pedro en alerta máxima. El silencio del desierto se volvió pesado, opresivo. Los sonidos nocturnos de los animales habían cesado abruptamente. Era una quietud antinatural, el tipo de silencio que precede a la violencia de un depredador. Pedro se detuvo, la mano reposando instintivamente sobre la culata del viejo y gastado revólver que llevaba en la cintura. Escudriñó las sombras, los contornos de las rocas, su cuerpo tenso como una cuerda de acero. No sabía lo que estaba por venir, pero su conocimiento visceral de ese lugar le decía que ya no estaban solos. El desierto, que hasta entonces había sido un adversario pasivo, estaba a punto de revelar a los verdaderos monstruos que se escondían en su corazón despiadado. El silencio fue roto no por un sonido, sino por una vibración en la tierra, un temblor creciente que se transformó en el rugido de motores hambrientos. Dos camionetas viejas y maltratadas surgieron en el horizonte, rasgando la quietud del amanecer y levantando nubes de polvo que parecían fantasmas danzando bajo la luz apálida. Rodearon al pequeño grupo como tiburones, las luces de los faros atrapándolos en haces cegadores. Hombres saltaron de las cajas de las camionetas incluso antes de que los vehículos se detuvieran por completo. Sus figuras oscuras armadas con fusiles y envueltas en un aura de violencia casual. Usaban pañuelos de calavera que deshumanizaban sus rostros, convirtiéndolos en avatares de la muerte. La frágil esperanza que mantenía al grupo en pie se evaporó instantáneamente, reemplazada por un terror paralizante que congeló el aire y convirtió cada respiración en un acto de pavor. Un hombre se destacó de los demás, moviéndose con la calma depredadora de un lobo alfa. No necesitaba correr ni gritar. Su presencia imponía una autoridad absoluta y aterradora. Era el carnicero. Caminó lentamente entre los migrantes acurrucados, su mirada recorriéndolos con el desdén de quien inspecciona ganado. Se detuvo frente a Pedro, una sonrisa fina y cruel curvando sus labios. «Pedro María», dijo, la voz baja, casi íntima, lo que la hacía aún más aterradora.
El famoso guía del desierto. Veo que tus negocios van bien. No había pregunta en su voz, solo la afirmación de un poder incontestable. En ese instante, Pedro supo que aquello no era un asalto. Era un acto de dominio, un espectáculo de crueldad orquestado por un hombre que se alimentaba de la desesperación ajena. La frontera tenía un nuevo diablo, y acababan de entrar en su infierno particular. La violencia que siguió fue metódica, un ritual de humillación. Pedro fue el primero en ser neutralizado. Un golpe rápido y profesional lo dejó de rodillas, el cañón frío de un arma presionado contra su nuca, forzándolo a ser el espectador principal de aquella ópera macabra. Él, el hombre que conocía cada secreto del desierto, fue reducido a un espectador impotente. Vio a Javier intentar interponerse frente a su familia, un último acto de valentía paternal, solo para ser derribado con una brutalidad impactante. Oyó los gritos de Ana, un lamento que rasgó su alma, mientras era arrastrada lejos de su esposo. Cada sonido, cada golpe, cada súplica era un clavo siendo martillado en el ataúd de su identidad. Ya no era un guía, ya no era el amo de ese lugar. Era solo un fracaso, presenciando la consecuencia de su arrogancia. Entonces los ojos de El Carnicero se posaron en Sofía. El terror que siguió fue de una naturaleza distinta, más íntima y profana. La agarró, y el llanto de la niña, agudo y desesperado, perforó el corazón de Pedro con la fuerza de 1000 cuchillos. La promesa que le había hecho, «Te prometo que verás el sol nacer del otro lado», resonó en su mente como una condena. En un acceso de furia ciega, se levantó, un rugido primal rasgando su garganta, pero fue silenciado por un culatazo que lo arrojó de cara al polvo. Caído, con el sabor de sangre y tierra en la boca, su visión borrosa se enfocó en una última imagen, el momento exacto en que la luz se apagó en los ojos de Sofía. En ese instante, algo dentro de Pedro se rompió de forma irrevocable, y el hombre que él era murió junto con ella. La masacre terminó con risas, el sonido más obsceno que el desierto jamás había oído. El carnicero se acercó a Pedro, que yacía en un charco de su propia impotencia, y lo empujó con la bota. «Dejen que los buitres se encarguen de este», ordenó con un desprecio final. La leyenda del gran coyote termina aquí. Una explosión de dolor agudo y caliente lo golpeó, y el mundo comenzó a deshacerse en una oscuridad creciente. Mientras su conciencia se desvanecía, los primeros rayos de sol tocaron la cima de las montañas lejanas, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Una aurora magnífica y cruel, cumpliendo la promesa de la naturaleza, pero burlándose de la promesa rota de un hombre. El desierto volvió a su silencio, ahora un cementerio a cielo abierto, guardando el cuerpo de un hombre que necesitaría morir para poder renacer. La conciencia regresó a Pedro como una marea de dolor. Despertó bajo el sol inclemente, el sabor a cobre y polvo en la boca, el cuerpo un mapa de agonía. Por un momento, la muerte pareció un alivio bienvenido, pero entonces la imagen de Sofía inundó su mente. No la niña sonriente, sino la figura frágil en el instante en que la vida la abandonó. Aquel recuerdo fue el antídoto contra el veneno de la apatía. La supervivencia ya no era un instinto, se convirtió en un deber. No viviría para sí mismo, sino para ser el instrumento de una venganza que lo consumiría por completo. Poniéndose en pie, cada movimiento una tortura. Hizo un juramento silencioso a los muertos. Si alguna vez has sentido un dolor tan profundo como para borrar el mundo, sabe que es de esa oscuridad de donde a veces renacemos. Suscribirse a este canal es una forma de decir que ninguna historia de lucha debe ser olvidada, y agradezco que me den esa fuerza. Su viaje de regreso fue un testamento a su simbiosis con el desierto. Herido y deshidratado, se arrastró por kilómetros, leyendo la tierra en busca de salvación. Encontró agua escondida en la pulpa de un cactus de barril, masticó raíces amargas para aplacar el hambre
y se refugió del sol en grietas de rocas que habrían pasado desapercibidas para cualquier otro. El desierto, escenario de su mayor humillación, se convirtió en su cómplice en la supervivencia. Cada paso doloroso lo endurecía más, quemando la grasa de su antigua vida y forjando en su lugar músculos de puro propósito. El hombre que emergió de aquella vastedad días después era un espectro, más delgado, más sombrío, con ojos que contenían el fuego frío de una estrella muerta. El coyote había muerto, el cazador estaba naciendo. Encontró refugio en la misión del Padre Miguel, una pequeña iglesia de adobe que servía como un oasis de misericordia en la brutalidad de la frontera. El padre, un hombre de fe inquebrantable y manos callosas, conocía a Pedro de otros tiempos, habiendo cuidado muchas veces de los migrantes que él dejaba cerca del pueblo. Sin hacer preguntas, el padre limpió y suturó su herida, le ofreció comida y un lugar para descansar. Sin embargo, notó el cambio. El pragmatismo cínico en los ojos de Pedro había sido reemplazado por algo mucho más aterrador, una certeza absoluta y terrible. Era la mirada de un hombre que ya había visitado el infierno y había decidido regresar, pero esta vez para arrastrar a otros consigo. La quietud de Pedro era más pesada y amenazante que cualquier grito. El enfrentamiento era inevitable. Una noche, bajo la luz de una única vela en la sacristía, el Padre Miguel intentó alcanzar el alma de Pedro. «La venganza es del Señor, hijo mío», dijo suavemente. «Lo que hicieron es un pecado monstruoso, pero si te conviertes en ellos, tu alma también estará perdida». Pedro, que limpiaba metódicamente un revólver oxidado que había conseguido, ni siquiera levantó la vista. «Su Dios no estaba en ese desierto, padre, yo sí», respondió, la voz un ruido de grava. «Ellos no tienen almas que ser juzgadas, son solo animales, y yo me he convertido en el cazador. Rece por ellos si quiere, yo me encargaré de que tengan un motivo para sus oraciones». La conversación terminó allí, un abismo insuperable entre la fe y la furia. En los días siguientes, la misión se convirtió en su santuario y su campo de entrenamiento. Mientras se recuperaba físicamente, su mente trabajaba incansablemente. Ya no era un guía de personas, sino un recolector de susurros. Escuchaba las historias de terror de los migrantes que llegaban, cada relato sobre los espectros añadiendo combustible a su odio. Mapeó sus rutas, sus puntos de encuentro, sus hábitos. Aprendió sobre su estructura, su jerarquía, sus miedos. Usó el dolor compartido de esa comunidad de desposeídos como su red de inteligencia. Para ellos, él era solo otra alma rota recuperándose bajo el techo del Padre. Nadie sospechaba que, detrás de su silencio, estaba afilando la hoja de su represalia, preparándose para diseccionar la organización que le robó todo. La primera cacería fue un acto de paciencia y precisión. Su objetivo era un halcón, un vigilante de bajo rango del cártel, un joven arrogante que se jactaba en un bar local sobre el terror que infligían a los indefensos. Pedro lo siguió durante 2 días, estudiando su rutina, su complacencia. No lo confrontó en el pueblo. En cambio, esperó a que el joven entrara en su territorio, el desierto. En un sendero remoto, Pedro usó su conocimiento del terreno para crear una trampa. Simple, una cuerda tensada que hizo volcar la motocicleta del hombre. La transición de su antigua vida a la nueva fue perfecta. Las mismas habilidades que había usado para guiar vidas hacia la esperanza, ahora las usaba para guiar una vida hacia su fin. El enfrentamiento fue rápido y feo. El joven, aturdido y herido, no tuvo oportunidad. Pedro emergió de las sombras, no como un hombre, sino como una aparición del propio desierto. El miedo en los ojos del muchacho era profundo. El reconocimiento de que estaba ante una fuerza de la naturaleza. Por un breve instante, Pedro dudó, viendo no a un monstruo, sino a un chico estúpido. Entonces, la imagen del rostro de Sofía, pálido en el polvo, surgió en su mente.
y la duda se transformó en hielo. La muerte fue personal, silenciosa y brutal. Después, de pie sobre el cuerpo, Pedro no sintió triunfo, ni alivio, solo un vacío inmenso y frío. Tomó su cuchillo y, en la piel del hombre, talló la figura de un escorpión. Era su firma, una promesa. El cuerpo fue encontrado 2 días después, y la marca del escorpión envió una ola de inquietud por las filas de los espectros. Inicialmente desestimaron el suceso como una pelea de pandillas rivales, pero la brutalidad calculada y la ubicación remota no encajaban. Era una muerte diferente, más íntima, cuando un segundo y un tercer miembro del cártel aparecieron muertos en circunstancias similares, siempre en el desierto y siempre con la misma marca siniestra. Los susurros comenzaron. Hablaban de un fantasma, un demonio del desierto que los cazaba en su propio territorio. El miedo, la principal herramienta del cártel, estaba siendo sutilmente vuelto en su contra. La leyenda de Pedro María, el justiciero del desierto, comenzó a nacer, no de la esperanza, sino del terror simétrico. Pedro se convirtió en una fuerza implacable, utilizando el desierto como su arma más letal. No necesitaba un ejército. Él era el ejército. Conducía a pequeños grupos de hombres del cártel a cañones sin salida, donde los cazaba uno por uno. Usaba el sol para cegarlos, las serpientes como centinelas y el viento para enmascarar sus movimientos. Su reputación crecía en 2 frentes opuestos. Para los criminales, su nombre, o mejor dicho, su símbolo, el escorpión, se convirtió en una maldición, un presagio de una muerte solitaria y terrible en la inmensidad. Para los migrantes y los habitantes oprimidos de los pueblos fronterizos, la misma leyenda era un hilo de esperanza sombría, la prueba de que incluso los monstruos más temidos podían sangrar y sentir miedo. Sin embargo, su guerra solitaria tenía un costo colateral. En respuesta a los ataques, los espectros se volvieron aún más crueles y paranoicos. La violencia en la frontera aumentó, y muchos inocentes quedaron atrapados en el fuego cruzado. El padre Miguel confrontó a Pedro con esta amarga verdad. «Mira lo que tu venganza está causando», le imploró. «Estás regando esta tierra con más sangre, no con justicia, por cada uno de ellos que matas. Ellos matan a 3 de los nuestros». Pedro sintió el peso de esas palabras. Su objetivo era castigar a los culpables, no aumentar el sufrimiento de los inocentes. El conflicto interno lo corroía. Se estaba convirtiendo en el catalizador de más dolor, un monstruo generando otros monstruos en un ciclo interminable de violencia. La certeza de su misión comenzó a ser acechada por la sombra de sus consecuencias. Se dio cuenta de que los ataques aleatorios no serían suficientes. Necesitaba información precisa para golpear el corazón de la organización, para ser quirúrgico en su violencia. Las historias de los migrantes ya no bastaban. Necesitaba a alguien de adentro. Los susurros en la frontera lo llevaron a un nombre: Elena. Una mujer que había sido una pieza importante en la logística del cártel, pero que fue traicionada por el carnicero y dejada por muerta. Había sobrevivido y ahora vivía en las sombras, alimentando un odio tan profundo como el de Pedro. Rastrearla fue un desafío. Era un fantasma, al igual que él, moviéndose por un submundo de contactos y escondites. Finalmente, la encontró en un bar lleno de humo en Ciudad Juárez, un lugar donde la desesperación era la bebida más fuerte del menú. El encuentro fue una danza de desconfianza. Elena, con ojos tan duros como el ágata y una cicatriz que le cruzaba la ceja, no era una víctima en busca de salvación. Era una superviviente pragmática, endurecida y peligrosa. Lo evaluó con un escepticismo frío mientras él hablaba. «La venganza es una bonita historia para contarle a los muertos», se burló. «Yo prefiero las ganancias. ¿Qué gano yo con esto?» Pedro la miró fijamente, su intensidad llenando el pequeño espacio entre ellos.
No tengo dinero, dijo, pero te ofrezco algo mejor. Te ofrezco la oportunidad de ver el imperio de El Carnicero arder hasta los cimientos. Yo soy el fuego. Tú solo tienes que decirme dónde verter la gasolina. La propuesta quedó flotando entre ellos, una alianza forjada en el odio mutuo. A regañadientes, Elena aceptó. Su motivación era una mezcla compleja de venganza y oportunismo. Veía en Pedro la herramienta perfecta, un hombre con la habilidad y la furia suicida para hacer lo que ella no podía, a cambio de una parte de todo el dinero que él tomara del cártel y de la eliminación de sus antiguos rivales. Ella se convertiría en sus ojos y oídos. Comenzó a alimentarlo con información vital, rutas de contrabando, nombres de policías corruptos en la nómina, horarios de entregas y, lo más importante, las debilidades y los hábitos de los lugartenientes de El Carnicero. La guerra de Pedro estaba a punto de evolucionar. Dejaría de ser una serie de ataques instintivos para convertirse en una campaña estratégica y calculada, destinada a desmantelar a los espectros pieza por pieza. El primer objetivo que Elena le dio fue un hombre llamado Ricardo El Chacal Vargas, el brazo derecho de El Carnicero y el hombre que supervisaba personalmente el impuesto cobrado a los migrantes. Atacar a Ricardo era una escalada masiva, una declaración de guerra directa a la cúpula del cártel. Era una decisión que lo pondría en un camino sin retorno, transformándolo de un fantasma molesto en el enemigo público número uno. Es en este punto donde decides que ya no hay vuelta atrás, que la única salida es a través del fuego. Si este viaje de alguna manera resuena con ustedes, el coraje de enfrentar lo que parece imposible, consideren suscribirse. Cada nuevo nombre es un recordatorio de que no estamos solos al tomar decisiones difíciles y seguir adelante. El plan de ataque fue meticuloso, una obra de arte de la guerrilla en el desierto. Elena informó que el Chacal inspeccionaba personalmente una ruta remota cada primer viernes del mes, siempre a la misma hora, una demostración de arrogancia y poder. Pedro pasó una semana en el lugar, preparando el terreno. No planeó una simple emboscada, sino una serie de trampas en secuencia, diseñadas para desorientar, separar y eliminar a la escolta de Ricardo antes de aislar al objetivo principal. Usó explosivos improvisados para bloquear la ruta de escape y se posicionó en un punto de observación elevado, transformando un tramo del desierto en su tablero de ajedrez personal. La cacería se estaba volviendo más sofisticada, más letal. La ejecución fue tensa e imperfecta. La escolta de El Chacal era más grande de lo que Elena había previsto, y reaccionaron con más profesionalismo que los matones de bajo nivel a los que Pedro se había enfrentado antes. El desierto se llenó con el sonido de disparos, de armas automáticas, un ruido industrial que profanaba el paisaje. Pedro se vio obligado a improvisar, moviéndose entre las rocas como un espectro, usando el eco de los disparos para confundir la posición de sus enemigos. Fue herido, una bala rozando su brazo y recordándole su mortalidad. Pero, al final, su estrategia y su conocimiento íntimo del terreno prevalecieron. Acorraló a El Chacal. Solo, desarmado y aterrorizado, el depredador convertido en presa. La muerte del lugarteniente fue el grito de guerra de Pedro. La muerte de un lugarteniente de alto rango como El Chacal no podía ser ignorada. La noticia explotó en el submundo de la frontera y la marca del escorpión, encontrada nuevamente en el cuerpo, se convirtió en el centro de una tormenta de miedo y especulación. El carnicero, que hasta entonces trataba al fantasma como una plaga a ser exterminada, ahora se daba cuenta de que se enfrentaba a un enemigo inteligente y determinado. La pérdida de Ricardo no fue solo personal, fue un golpe logístico y financiero a sus operaciones.
La furia de El Carnicero se convirtió en una obsesión enfermiza. Ya no quería solo matar a El Escorpión, quería capturarlo, torturarlo y hacer de su muerte un ejemplo tan brutal que nadie jamás se atrevería a desafiarlo de nuevo. La frontera se transformó en un campo de caza, pero esta vez Pedro era la presa. El Carnicero movilizó todos sus recursos. Decenas de sicarios peinaban el desierto, se establecieron puestos de control en caminos de tierra y se ofrecieron recompensas a cualquiera, incluyendo policías federales y patrullas fronterizas, que pudiera proporcionar información sobre el paradero del justiciero. El vasto desierto, que antes era el santuario y el arma de Pedro, comenzó a encogerse, sus infinitas posibilidades de escape convirtiéndose en un laberinto cada vez más estrecho. La soledad que antes le daba fuerza ahora se convertía en una carga, pues estaba completamente solo contra una máquina de matar. La presión era asfixiante. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido lejano una señal de peligro. Pedro se vio obligado a moverse constantemente, sin poder descansar, comiendo y durmiendo poco, viviendo puramente de instinto y adrenalina. Su conexión con Elena se convirtió en su único salvavidas, una delgada línea con el mundo exterior. Sus mensajes, dejados en lugares secretos, eran fragmentos de información que lo mantenían un paso por delante de la jauría de lobos que lo seguía. Pero la tensión estaba cobrando su precio. El desgaste físico era inmenso, pero el desgaste mental era aún peor. La caza incesante lo estaba convirtiendo en un animal acorralado, corroyendo la disciplina fría que había construido. El casi fin llegó durante una noche sin luna, siguiendo una pista falsa plantada por El Carnicero para probar posibles fugas en su organización. Pedro cayó directamente en una trampa. Decenas de hombres lo rodearon en un antiguo rancho abandonado. El tiroteo fue un infierno de destellos de pólvora y astillas de madera. Pedro sobrevivió por pura suerte e instinto salvaje, usando la oscuridad y la confusión a su favor para escapar por un pasaje subterráneo que había notado al acercarse. Escapó, pero no ileso. Con una nueva herida de bala en la pierna y su confianza sacudida, se dio cuenta de lo cerca que estuvo del final. Su enemigo no solo era brutal, era astuto. Arrastrándose y sangrando, tomó el único camino que podía, regresó a la misión del Padre Miguel. Se derrumbó en la puerta de la iglesia, un hombre roto, y el Padre lo acogió una vez más. Mientras curaba sus heridas, el Padre no dijo: «Te lo advertí». En cambio, sus ojos estaban llenos de una profunda tristeza. «¿Hasta cuándo, Pedro?», preguntó, la voz entrecortada. «Mírate, te has convertido en un fantasma, cazado por demonios. Esto no es justicia, es una lenta forma de suicidio». Las palabras del Padre golpearon a Pedro con más fuerza que cualquier bala, pues sabía que eran verdad. Se estaba destruyendo en su búsqueda por destruir a otros. La recuperación forzada en la pequeña iglesia le dio a Pedro un tiempo inusual para la introspección. Rodeado por el silencio pacífico del santuario, reflexionó sobre su viaje. La rabia que lo impulsaba todavía ardía, pero ahora veía sus limitaciones. Su guerra de desgaste estaba fracasando. Era un solo hombre contra una hidra. Cortar una cabeza solo hacía que dos más crueles crecieran en su lugar. Se dio cuenta de que el Padre Miguel tenía razón. Continuar así lo llevaría a la muerte o lo transformaría en una copia exacta del monstruo que cazaba. La venganza no podía ser un incendio forestal descontrolado. Necesitaba ser un rayo preciso y final, golpeando el corazón de la tormenta. Su decisión estaba tomada. Ya no cazaría a los lacayos, ya no se escondería en las sombras, reaccionando a los movimientos de su enemigo. Se convertiría en el depredador alfa una vez más. Iba a cazar a El Carnicero. Era una misión suicida, una apuesta de todo o nada,
Pero era el único camino que quedaba. Era la única manera de acabar con el ciclo de violencia y quizás encontrar alguna forma de paz para las almas que cargaba, especialmente la de Sofía. Ya no quería solo vengar su muerte, quería honrar la promesa que le había hecho, aunque fuera de una forma distorsionada y sangrienta. Se aseguraría de que el monstruo que se la llevó nunca más viera otro amanecer. Contactó a Helena con su nuevo plan. Al principio, ella lo llamó loco, un suicida. «No puedes acercarte a él. Vive en una fortaleza», protestó. Pero cuando vio la determinación gélida en los ojos de Pedro, supo que no podría disuadirlo. En cambio, su pragmatismo entró en acción. Si Pedro iba a intentar lo imposible, ella le daría la mejor oportunidad posible. Activó su red de contactos, arriesgándolo todo para encontrar la única cosa que podría derribar a un hombre como el carnicero, su rutina, su arrogancia. Descubrió un patrón, un único momento en que bajaba la guardia, un ritual que realizaba lejos de su fortaleza. La información de Helena era un regalo envenenado, una oportunidad mortal. El carnicero tenía una fascinación por el desierto. Una vez cada ciclo lunar, durante la tormenta de arena estacional, iba solo a un lugar específico, una meseta rocosa que consideraba su trono, para sentir la fuerza de la naturaleza. Era un acto de arrogancia suprema, una forma de demostrarse más fuerte que el propio desierto. Para cualquier otro, ir al desierto durante una tormenta de arena era una sentencia de muerte. Para Pedro, era una invitación. Era la arena perfecta, un campo de batalla donde la tecnología y los números no importaban, solo el conocimiento de la tierra y la voluntad de sobrevivir. La cacería final estaba fijada. El escenario para el enfrentamiento entre los dos demonios del desierto estaba listo. El cielo se transformó en un lienzo apocalíptico de ocre y gris. El viento no soplaba, gritaba, una fuerza tangible que azotaba el paisaje con látigos de arena. Para cualquier hombre, aquello sería el infierno. Para Pedro, era el ambiente ideal. Se movía a través de la tempestad con una familiaridad fantasmagórica, el rostro cubierto, los ojos adaptados a la visibilidad casi nula. El sonido ensordecedor enmascaraba sus pasos y el caos era su camuflaje. Al llegar al borde de la meseta rocosa, lo vio. El carnicero, de pie contra la furia de los elementos, una silueta desafiante. Se veía a sí mismo como un dios, creyendo dominar la naturaleza salvaje, sin saber que el verdadero depredador de ese desierto no era el viento ni la arena, sino el hombre que lo observaba desde las sombras, listo para la matanza final. La cacería comenzó en silencio. Pedro no usó una bala, sino la propia psicología del miedo que su enemigo tanto amaba emplear. Se convirtió en un poltergeist en la tormenta. Una roca, suelta, rodó por un acantilado cercano a El Carnicero. Un sonido seco y agudo que apenas se destacó sobre el aullido del viento. Segundos después, un silbido extraño, imitando a un ave de rapiña, pareció venir de la dirección opuesta. El líder del cártel, inicialmente impasible, comenzó a mostrar inquietud. Su dominio sobre ese lugar era una ilusión, y estaba empezando a sentirlo. La meseta, su santuario de poder, se estaba transformando en una trampa, y la sensación de ser el cazador estaba rápidamente desvaneciéndose, dando paso al pavor frío de ser la presa. El terror se profundizó cuando Pedro permitió ser visto, pero solo por fragmentos de segundo. Una silueta que aparecía y desaparecía en la cortina de arena, siempre en la periferia de la visión de El Carnicero. La tormenta misma pareció conspirar en su contra, pareciendo susurrar un nombre en medio de su rugido. Sofía. El sonido, casi imperceptible pero inconfundible para la conciencia culpable del asesino, fue suficiente para quebrar su compostura. Sacó su arma, disparando frenéticamente contra las sombras danzantes, sus balas inútiles perdiéndose en la inmensidad de la tormenta.
El maestro del miedo era ahora su alumno, atrapado en un laberinto de arena y acechado por el fantasma de su crimen más cruel. De la niebla de polvo, Pedro atacó. La lucha que siguió no fue un duelo de pistoleros, sino una pelea salvaje, cuerpo a cuerpo, bajo las peores condiciones imaginables. Las armas de fuego eran inútiles. Era una batalla de cuchillos, puños y la pura voluntad de matar. El carnicero era fuerte, un bruto acostumbrado a la violencia, y luchó con la ferocidad de una fiera acorralada. Pero Pedro ya no era solo un hombre, era una fuerza de la naturaleza, movido por una furia helada y un propósito singular. Rodaron por las rocas, el dolor de los cortes y contusiones ahogado por la adrenalina y el ruido ensordecedor del viento. Era un enfrentamiento primal, dos monstruos tratando de aniquilarse en el corazón de un mundo que se deshacía a su alrededor. Sintiendo que la lucha se volvía en su contra, el carnicero usó su arma más vil. En un momento en que logró inmovilizar a Pedro, acercó su rostro ensangrentado y escupió las palabras con un placer sádico. «Estás aquí por la niñita, ¿verdad? La pequeña Sofía», jadeó. Recuerdo bien sus ojos cuando suplicaba. Un sonido tan patético. Fue un placer romper ese pequeño juguete. Cada palabra fue una puñalada, calculada para ahogar a Pedro en una rabia ciega, para hacerlo perder el enfoque y cometer un error. Creía que el dolor de Pedro era su mayor debilidad, la clave para cambiar el rumbo de esa batalla desesperada a su favor, convirtiendo al justiciero en una bestia irracional y fácil de abatir. Pero la provocación tuvo el efecto contrario. La memoria de Sofía, evocada de forma tan profana, no rompió a Pedro. En cambio, lo forjó. Todo su dolor, toda su culpa y todo su odio, que antes lo consumían en un incendio caótico, de repente se concentraron en un único punto de claridad absoluta y letal. La imagen de la niña no lo cegó. Se convirtió en la mira de su arma. En ese momento, la transformación de Pedro se completó. Ya no era un hombre movido por la venganza, sino un instrumento de una promesa rota que exigía ser cumplida. La rabia ya no era caliente e impulsiva. Se volvió fría, pesada y precisa como la hoja de una guillotina. Dejó de luchar por sí mismo y comenzó a luchar por ella. El cambio en la dinámica fue inmediato y final. Los movimientos de Pedro se volvieron desprovistos de emoción, cada golpe con un propósito mortal. Explotó una abertura que la arrogancia de El Carnicero le dio, rompió el brazo que sostenía el cuchillo y lo derribó con una fuerza implacable. El hombre que se consideraba el rey de la frontera yacía a sus pies, un soberano destronado en su palacio de arena y viento. Pedro se irguió sobre él, su figura tranquila y terrible en medio de la furia de la tormenta. No hubo un discurso de victoria. Ninguna palabra intercambiada, solo el aullido del desierto y el silencio de una deuda a punto de ser saldada. Con un movimiento rápido y final, puso fin al reinado de El Carnicero, dejando su cuerpo para ser sepultado por la misma tormenta que él creía comandar. Cuando la tormenta finalmente cesó, dejó tras de sí un silencio profundo y limpio. El sol de la mañana nació sobre un desierto recién esculpido por el viento, la arena cubriendo suavemente el cuerpo de El Carnicero como una mortaja natural. Pedro permaneció de pie, el agotamiento infiltrándose en sus huesos, ahora que la adrenalina se había desvanecido. Esperaba sentir algo, alivio, triunfo, catarsis, pero lo que lo inundó fue un vacío absoluto, una ausencia tan vasta y desoladora como el paisaje a su alrededor. La furia que lo definió, que lo alimentó y lo impulsó durante tanto tiempo, se había extinguido con su último acto de violencia, y en su lugar no había paz, solo el eco ensordecedor de su propia alma hueca,
Había matado a su demonio, pero ahora estaba solo en la oscuridad. Su regreso a la civilización fue la peregrinación de un fantasma. Ya no era el hombre en llamas que partió a la guerra, era solo las cenizas que quedaban. Al llegar a la misión, encontró al padre Miguel barriendo la entrada, como si fuera un día cualquiera. El padre lo miró, y en sus ojos no había juicio ni triunfo, solo una compasión infinita y triste. Pedro entró en la pequeña capilla, caminó hacia el altar de madera simple y, de su bolsillo, sacó el pequeño pájaro de madera tallado. Lo colocó suavemente junto a una vela. Era el fin de su viaje, un acto silencioso de entrega, reconociendo que su venganza sangrienta no había redimido la memoria de Sofía, solo lo había encadenado a ella para siempre. Pedro sabía que ya no podría vivir entre los hombres. La identidad de Pedro María, el coyote, estaba muerta y enterrada en el desierto junto a su enemigo. No tenía más deseos ni ambiciones. Todo, el dinero que había tomado del cártel, una suma que podría garantizarle una nueva vida en cualquier parte del mundo, lo dejó anónimamente para el padre Miguel, con una nota que solo decía: «Para los que aún tienen esperanza». No necesitaba dinero ni un nuevo comienzo. Su identidad ahora era la leyenda que él mismo había forjado con sangre y miedo. Él era el Escorpión, una fuerza sin rostro y sin nombre, una historia de advertencia contada por los criminales y un susurro de esperanza para los desesperados. Algún tiempo después, lejos de allí, un nuevo grupo de migrantes exhaustos y vulnerables se abría paso a través de un cañón rocoso. No sabían que estaban siendo observados por un pequeño grupo de bandidos, depredadores que veían su desesperanza como una oportunidad de lucro fácil. Pero esos depredadores también estaban siendo observados. Desde un punto más alto, camuflado entre las rocas, una figura solitaria los vigilaba. Era Pedro. Su rostro, más delgado, curtido por el tiempo, contenía una tristeza eterna, pero también una resolución inquebrantable. Ya no era movido por el odio, sino por un deber pesado y perpetuo. Silenciosamente comenzó a descender la cresta, un guardián sombrío moviéndose para proteger a los inocentes, su purgatorio personal y su única forma de penitencia. La justicia de Pedro tuvo el costo más alto, su propia humanidad. No encontró paz ni redención en el acto de venganza, sino en la sentencia autoimpuesta que le siguió. Condenado a vagar siempre por la inmensidad sin ley de la frontera, se convirtió en el protector silencioso, el monstruo que caza a otros monstruos. La leyenda del coyote que se convirtió en justiciero se consolidó como un cuento popular de la frontera, un recordatorio sombrío de que, en lugares donde la ley no llega, a veces se necesita un fantasma para mantener a raya a los demonios. Su viaje termina aquí, no con un final feliz, sino con un propósito encontrado en el vacío. Si esta historia de un hombre que se perdió para encontrar su camino los ha conmovido, sepan que su apoyo, suscribiéndose, es lo que me permite seguir dando voz a estas batallas silenciosas. Muchas gracias por estar conmigo hasta el final.